Muy buenas tardes. A nombre de la Escuela de Ingeniería Comercial, saludamos a las autoridades, académicos, académicas, egresados, egresadas, estudiantes, invitados e invitadas que asisten a este webinar y a toda la comunidad FINE que nos acompaña hoy día en nuestro ciclo económico de actualidad con el webinar llamado Financiamiento para el Desarrollo Sostenible, rol del sector público. En esta oportunidad expone la doctora Carola Moreno, a quien presentaré en unos momentos, y queremos entonces darle a todos la bienvenida con las palabras de nuestro decano. Muchas gracias, Patricia. Muy bienvenidos todos y todas. Estamos cerrando, ¿cierto?, un año más de nuestro ciclo de actualidad económica, donde cada año, ¿cierto?, tenemos a distintos invitados e invitadas presentando temas de alto interés. Este año, por ejemplo, recordarán, tuvimos al presidente ejecutivo de la Corfo, ¿cierto?, José Miguel Benavente, a Luis Felipe Céspedes, consejero del Banco Central. Y hoy día también tenemos una excelente invitada, Carola Moreno, que ya tendremos la oportunidad de ver su presentación, conocer su currículum. Agradecemos a Carola la gentileza de aceptar esta invitación, de compartir lo que se está haciendo en materia de finanzas verdes a nivel del gobierno, lo cual es muy interesante. Agradecemos también a la Escuela de Ingeniería Comercial por organizar, al profesor Rodolfo Lauterbach, que va a participar como moderador, y tenemos mucho interés en escuchar lo que vamos a conocer hoy día. Así que gracias a todos quienes participaron en las distintas sesiones durante el año, y esperamos, ¿cierto?, vernos nuevamente el próximo año en otra serie de interesantes actividades. Y a los estudiantes les aprovecho de desearles el mayor de los éxitos en la semana de exámenes que viene a continuación. Muchas gracias, decano. Paso a presentar entonces con mucho gusto a esta distinguida doctora. La doctora Carola Moreno se ha desempeñado en el Banco Central, en la Unidad de Relaciones Internacionales, en la División de Política Financiera, en el Comité para la Fijación del Límite de las Tasas de Intercambio. Ha sido economista senior y jefa del grupo de monitoreo en esa institución. También ha sido representante de Chile ante el Fondo Monetario Internacional, o FMI, como lo conocemos todos, y ha sido asesora del director en la oficina de Econosur de OEDAC, desempeñándose también como economista principal de la Unidad de Tendencias Globales y de la Gerencia de Estudios del BBVA. Actualmente, la doctora Moreno es coordinadora de Finanzas y Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda. En esta unidad, entonces, se encuentra el área de finanzas verdes, dado que es de interés nacional y de interés internacional. Y en ese contexto, la doctora Moreno, entonces, la invitamos a que pueda exponer frente a nuestra comunidad la temática que hoy nos convoca, que es el rol del sector público en estas finanzas verdes. Muchas gracias, Carola. Quiero solamente colocar la pauta de esta sesión de webinar. Se encuentra con nosotros además el profesor Rodolfo Lauterbach, quien en la segunda parte de esta sesión va a moderar las preguntas y respuestas que ustedes nos pueden dejar en el chat para poder hacerlas a nuestra expositora. Ahora sí, damos inicio entonces y le damos la palabra a Carola Moreno para que inicie este webinar. Muchas gracias, Carola, y bienvenida a nuestra comunidad FINE. Muchas gracias, Patricia, encantada. Muchas gracias por esa presentación. También agradezco al decano de Ingeniería y Negocios, Gonzalo Isla, al director de la Escuela de Ingeniería Comercial, Hernán Román, que hizo la invitación, y por supuesto aquí al profesor Rodolfo Lauterbach, que me va a estar acompañando durante esta presentación. Así que hola a todos y a todas. Voy a subir la presentación. Me van a tener que decir cuando la vean, por favor. Ya.
Ahí se debería... Perfecto, muchas gracias. Perfecto, listo, muchas gracias. Entonces, vamos a partir. Me voy a poner un relojito. Entonces, la idea es conversar acerca de financiamiento para el desarrollo sostenible y cuál es el rol del sector público. Entonces, como bien decían, viendo lo que es el rol que jugamos desde el Ministerio de Hacienda, pero también voy a tocar algunas otras aristas en términos de lo que son proyectos más a nivel gobierno realmente y también lo que son políticas de Estado, que yo creo que es bien importante subrayar eso. Todos estos temas de sostenibilidad tienen que ver con el muy largo plazo, por lo tanto tiene que ser más allá de lo que pueda actuar una administración en particular. Entonces, ¿cómo abordamos esta crisis, estos efectos del cambio climático? Ya es una realidad, ¿cierto? Eh, entonces, lo que vemos es que estoy, perdón, escondiendo acá. Lo que vemos es que tenemos causas y efectos, y esto es bien importante partir, digamos, con esta lámina, porque eso nos va a orientar en términos de las acciones que se puede tomar tanto a nivel de personas, empresas, gobiernos, organismos internacionales. Entonces, sabemos que una de las causas del cambio climático es la generación de energía y básicamente aquella que tiene que ver con lo que llamamos combustibles fósiles, que más fácil, digamos, pensarlo como petróleo, ¿cierto? Que eso provoca una gran cantidad de emisiones globales. Lo otro son productos de fabricación, ¿ya? Producen muchas emisiones en su mayoría, de nuevo, por la quema de combustibles fósiles. Tala de bosques, esto es algo bien relevante para Chile, que hemos sufrido ciertos incendios ya en 2017 y ahora de nuevo desgraciadamente en este verano. ¿Por qué? Porque los bosques capturan carbono. Entonces cuando se talan, en el fondo esa captura se vuelve a emitir y bueno, obviamente el hecho de ya no tener los bosques también no nos permite hacer esta captura de carbono. Y cuando en el fondo a nivel global nosotros pensamos cómo mitigar las emisiones de carbono, no es sorprendente que el hecho de tener bosques nos permita tener una mayor mitigación a nivel país. Y eso a veces uno como que no hace el clic de ese tipo de vínculos, digamos. Uso de transporte, quizás eso es mucho más tangible para todos los que estamos acá reunidos, aunque sea virtualmente. Todo el tema de producción de alimentos, a veces uno no está muy consciente de eso, pero en el fondo se generan muchas emisiones de metano, dióxido de carbono, por ejemplo, a través de la ganadería. La energía en los edificios, ahí también hay mucho consumo de energía, y bueno, lo que es el consumo excesivo, y ahí es donde a nivel de personas y empresas, digamos, nos cae un poco más la responsabilidad, ¿cierto?, de quizás todos estos conceptos que conocemos de reciclaje y qué sé yo. ¿A qué nos lleva esto? Elevación de temperaturas, tormentas más potentes, es decir, vamos a tener muchos más desastres naturales, algo que ya se evidencia, entonces es importante entender que la crisis es hoy. Aumentos de sequías también, aumentos de nivel de océano, calentamiento del agua, desaparición de especies, y aquí es importante porque vamos a hablar un poco de naturaleza y biodiversidad y cómo esto se relaciona con economía. Por lo tanto, el hecho de que desaparezcan especies y que en el fondo la biodiversidad disminuya hace que nuestro entorno sea menos resiliente a todos estos impactos del cambio climático. Hay más riesgos para la salud, ya que mencionaba los árboles también son una fuente, digamos, de protección de la salud y pobreza y desplazamiento. Entonces, me extiendo un poco porque yo creo que acá es donde está el corazón y todo lo que una economía haga desde el punto de vista social, y bueno, acá nos vamos a centrar en términos financieros, tiene que ver con todo este esquema que tenemos delante. Otro punto importante es ver, bueno, en términos económicos, bueno, ¿qué pasa cuando hay un gran desastre? Cito acá al lado izquierdo en un gráfico un ejemplo ilustrativo, hay una escala, digamos, llevada a
a 100, digamos, para lo que es el PIB per cápita de una economía y cómo sería como una tendencia lineal si es que no ocurriera, digamos, un desastre natural. Y eso se compara con una calibración que se hace, son ejercicios en que se toman distintos eventos a nivel global y uno dice, bueno, ¿qué pasa con el PIB per cápita? Y uno ve que hay una caída bien importante y que toma muchos años, en este caso, desde el desastre, uno podría decir que son como 4 años por esta gráfica que les muestro acá. Entonces ahí uno dice, hay una pérdida, digamos, de ingresos muy importante ante un desastre natural y que provocado por los elementos que acabamos de comentar. Esto es una crisis global, por lo tanto requiere de una acción coordinada. Entonces, yo ahí comenté, en la introducción les presentaban que tengo a cargo la Oficina de Finanzas Verdes, que está dentro de todo lo que es una coordinación de materias internacionales. Entonces, ¿por qué? Todo lo que se hace a nivel de materia de cómo enfrentamos, digamos, el cambio climático y la pérdidas de biodiversidad, etcétera, son acciones coordinadas. ¿Y por qué? Porque el calentamiento es global. Estamos hablando de algo a nivel planetario. Esto no es algo de Chile, ni de la región metropolitana, ni de cómo cuido la luz eléctrica en mi propia casa. ¿Ok? Lo otro importante es saber que invertir en protegernos del cambio climático, uno podría pensar que quizás no es rentable y sin embargo hay estudios que indican que sí lo es. Entonces, por ejemplo, uno podría hacerse más resiliente al aumento, digamos, del nivel del mar y proteger las costas y en el fondo tener una infraestructura que me proteja de estos oleajes, ¿cierto? Ese tipo de infraestructura que nos protege ante estos desastres naturales, de nuevo en estudios del Fondo Monetario que recabé, dejé el link por si después tienen disponible la presentación, muestra que los beneficios versus los costos pueden ser entre 2 y 11 veces dependiendo si estamos hablando de tornados o distintos tipos de desastres naturales, ¿ya? Entonces, hay impacto económico, es global, necesitamos una acción coordinada y todo lo que se haga no necesariamente es más costoso que beneficioso y de hecho hay evidencia de que puede ser más beneficioso. Cuando hablo de acciones colectivas, les pongo aquí nada más algunos ejemplos. Quizás lo más conocido es la COP, que es la coalición de las partes para la acción climática. Es un grupo en el fondo liderado por Naciones Unidas y de hecho parte ahora el 30 hasta como el 10-12 de diciembre. Son 2 semanas de intensas negociaciones a nivel de casi todos los países del mundo, o gran mayoría, para poder coordinar la acción climática, ¿ya? Y ahí les pongo donde está la Torre Eiffel, es simplemente para ilustrar que uno de los primeros y grandes acuerdos de los cuales se derivan los compromisos internacionales es el Acuerdo de París, ¿ya? De 2015, y que también se acordó, digamos, el acuerdo, valga la redundancia, durante una de estas reuniones COP. A nivel de Ministerio de Finanzas, de Hacienda, como le decimos en Chile, participamos en redes, digamos, mundiales, donde se busca fortalecer el rol de los ministerios de finanzas en la acción climática y también a nivel regional en la plataforma que está al alero del BID y que tiene a todos los países latinoamericanos y del Caribe. Entonces, quizás les puede parecer un poco extraño que sea el Ministerio de Hacienda el que esté de alguna manera coordinando temas que podrían ser más bien del Ministerio de Medio Ambiente. Ahora, ¿y dónde está en el fondo el porqué o la respuesta a esta pregunta? Siempre las temáticas y el cómo se desarrollan, digamos, las iniciativas, digamos, para hacer frente a temas de acción climática son lideradas por el Ministerio de Medio Ambiente y muchas veces también por el Ministerio de Energía. Ahora, el hecho de que el Ministerio de Hacienda sea un ministerio que ve la economía desde una perspectiva macro, que es el ministerio en el fondo que tiene a cargo el presupuesto fiscal y que puede ver en el fondo cómo todos los ministerios están asignando sus presupuestos, por ejemplo, para gasto de inversión climática, lo vamos a ver un poquito más adelante,
La capacidad coordinadora, digamos, interministerial, usualmente recae en el Ministerio de Hacienda. Entonces es un rol más bien coordinador y, muy importante, movilizador de financiamiento, que es lo que nos vamos a enfocar más adelante. Vayan guardando preguntas porque las vamos a dejar para el final. ¿Qué es lo que ha hecho Chile? Y acá les dejé como algunos pantallazos nomás de ciertos marcos legales, estrategias que se están siguiendo. Y acá lo más importante es bueno, todo es importante en realidad, pero el del medio es lo que se llama la contribución determinada a nivel nacional, que esto justamente plasma los compromisos de este Acuerdo de París que les mencioné antes del 2015. Entonces aquí nos ponemos metas, ¿ya? Metas al 2050, perdón, al 2030. Y estas metas se van revisando de nuevo en esta COP, ¿ya? Por lo tanto, se revisan anualmente los avances. Algo muy interesante que hizo Chile es que la meta que tenemos de carbono neutralidad, y en este caso la pusimos al 2050, está inserta en la ley, que es una ley marco de cambio climático del Ministerio de Medio Ambiente, que norma básicamente el cómo todo el gobierno, cómo tenemos que movilizarnos a través de la acción de los distintos ministerios, pero cómo tenemos que generar estrategias climáticas de largo plazo, que es el que está justo abajo del icono de la ley. Cómo, por ejemplo, generamos una estrategia financiera para poder implementar esas medidas. Todo ese tipo de cosas está normada por ley, y a partir de eso es que se generan estas otras acciones. Y tenemos también Estrategia Nacional de Biodiversidad, tenemos planes energéticos de largo plazo, entonces hay como toda una estructura que responde a estos compromisos que hemos asumido y da cuenta, digamos, de que estamos haciendo que al menos la institucionalidad habilite las acciones para que no solo sea el gobierno de turno, digamos, pero también el sector privado, la sociedad civil, la academia, por supuesto, eh, y distintos actores que también pueden ser internacionales. ¿Qué es lo que está pasando? Que vamos bastante lento, no solo en Chile, sino que a nivel global. Uno ve que no todas las industrias están avanzando como para que a nivel macro, país y a nivel global alcancemos esta carbono neutralidad, en el fondo que llamamos que las emisiones se meten con la captura de emisiones de carbono. Y vemos que hay ciertas industrias que están más expuestas a riesgos que otras industrias. Destaco ahí la industria de energía, porque si bien no todas las industrias en Chile, de la forma que les estoy comentando, han avanzado de forma al mismo ritmo, sí, sí en Chile hemos avanzado en términos de cambiar lo que es la matriz energética. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que cuánto, digamos, de la matriz energética está compuesto por energías renovables, y lo que decimos renovables no convencionales. ¿Qué significa esto? Que estamos disminuyendo la participación del petróleo y del gas natural, pero principalmente del petróleo, pero principalmente hasta ahora del carbón. Entonces, no sé si saben, pero en el fondo hay todo un plan de reconversión de muchas industrias y se están cerrando plantas de carbón, digamos. Eh, entonces, las metas que tenemos son bien ambiciosas, pero ya al 2025 tenemos que un 45%, o sea, se espera que el 45% de la matriz energética esté compuesto por energías estas renovables. Y las más conocidas es la solar y la eólica. ¿Por qué las menciono? Porque una industria que quizás la han escuchado mencionar, porque es una industria sobre la cual se está trabajando de forma bastante intensa en Chile, es aquella del hidrógeno verde. ¿Qué significa eso?
El hidrógeno se usa como un combustible y bueno, tiene muchos otros usos, pero Chile tiene condiciones privilegiadas para que este hidrógeno, que en el fondo es separar, digamos, las moléculas de agua entre hidrógeno y oxígeno, ese proceso de separación se genere con energía renovable. ¿Por qué tenemos condiciones privilegiadas para hacer ese proceso químico, digamos, de forma verde? Porque en el norte de Chile tenemos las condiciones, digamos, de más, eh, por decirlo así, ¿cómo se dice? Eh, es como la exposición, se me olvida la palabra en este minuto, radiación solar más importante, digamos, en todo el mundo. Y en el sur tenemos vientos que son realmente muy fuertes y sostenidos. Por lo tanto, en el sur de Chile tenemos la capacidad de producir energía eólica y en el norte de Chile energía solar. Entonces, esas dos fuentes de energía se están intentando, digamos, esas industrias de desarrollar. eh, También estamos tratando de desarrollar, ¿cierto?, de incentivar inversión privada para poder almacenar, por ejemplo, la energía solar. Y teniendo estas energías disponibles y aumentando en el fondo la participación de estas energías dentro perdón, de estas fuentes, digamos, de energía, podemos lograr que este proceso que yo les mencionaba de separar la molécula se haga con estas energías limpias, y ahí es donde viene este apellido verde. Esto es muy importante porque nosotros somos importadores de energías fósiles. Entonces esto nos podría permitir empezar a independizarnos un poco de esa energía, ser productores primero a nivel local, ¿cierto? Hay que generar también la capacidad, digamos, de tener una demanda local para hidrógeno verde y eventualmente poder exportar. ¿Ya? Entonces esto es como un ejemplo un poco emblemático de cómo estamos transicionando y cómo estamos haciendo cambios a nivel productivo en Chile para avanzar hacia un desarrollo más sostenible. ¿Cómo podemos entonces financiar lo verde? Y acá me refiero a actividades como medioambientalmente sostenibles. eh, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, no financiar una planta nuclear, ¿ya? Eso no sería algo como verde, ¿ya? ¿Y cómo podemos enverdecer las finanzas? En el fondo, ¿cómo podemos hacer que el financiamiento sea cada vez más orientado a estas actividades? Entonces, yo les comentaba antes que está este marco, ¿cierto?, como regulatorio, que tenemos una ley, y esa ley mandata al Ministerio de Hacienda a elaborar una estrategia financiera que por ahora es solo para cambio climático, y esta estrategia lo que hace es que proporciona herramientas y diseña en el fondo indicaciones de política para abordar los distintos instrumentos que nos lleven a poder gestionar el impacto del cambio climático. Y todo esto en el fondo sería como, se plasman aquí más que ideas, digamos, como políticas concretas para poder diseñar instrumentos de financiación, ¿ya? Y yo les voy a dar algunos ejemplos. Y esto siempre pensando en nuestros objetivos de mediano y largo plazo, que se tienen que ir cumpliendo, ojalá de la forma más acelerada posible. Entonces, por ejemplo, ahora estamos pensando, no pensando, sino que, perdón, elaborando una nueva estrategia. Estamos revisando de forma tal de identificar dónde están las brechas de financiamiento, es decir, qué sectores o qué regiones están más atrasadas para poder avanzar hacia la carbono neutralidad, dónde se necesita en el fondo incentivar la llegada de financiamiento. Y ahí no hablo solo de nuevo de financiamiento público, sino que generar las condiciones para que el financiamiento privado llegue a donde tiene que llegar, ¿ya? Para poder justamente acelerar esta transición. Y desde 2025 hacia adelante queremos avanzar en una estrategia que ya incorpore todos los conceptos de sostenibilidad, que incluyan también biodiversidad más concretamente.
Por lo tanto, la estrategia, esta que les hablo, estrategia financiera, tiene tres ejes, y me voy a concentrar más en dos, que es lo que les comentaba, enverdecer las finanzas, y esto es en el fondo cómo genero información en el sistema financiero de forma tal que se puedan empezar a integrar los aspectos de clima y ambientales con el atraer, digamos, financiamiento. Y el financiar lo verde es movilizar este financiamiento hacia la acción climática. ¿Ya? Entonces, un poco la diferencia entre los dos es que en uno tengo el instrumento que literalmente moviliza el financiamiento y el otro es, por ejemplo, una herramienta que me permite identificar hacia dónde debe ir el financiamiento, porque no siempre es fácil reconocerlo. Esta es una lámina, voy a explicarles, está un poco cargada, pero es una infografía que nos explica cómo desde el punto de vista del fisco, ¿ya? Se puede orientar recursos hacia gasto, digamos, hacia actividades, hacia servicios, hacia inversiones que estén vinculadas al cambio climático. ¿Ya? Entonces, para poder hacer eso, uno requiere de mediciones. Entonces, uno puede medir, por ejemplo, antes de que se gaste, nosotros acabamos de aprobar ahora la nueva ley de presupuesto, ¿cierto?, para el año 2024. Entonces, uno puede identificar en ese presupuesto que está planeado qué actividades en cada ministerio, qué ítems podríamos llegar a ser muy minucioso. En este minuto tenemos más bien un piloto, digamos, con una cierta cantidad de ministerios, pero ver ese presupuesto y decir, a ver, ¿cuánto se está gastando, invirtiendo en actividades, como les digo, que están vinculadas al cambio climático? ¿Por qué es importante esto? Porque permite que en el fondo esta meta que tenemos en una ley vaya de forma concreta a una acción a través del gasto público. Y por eso también es que reitero que es importante el rol del Ministerio de Hacienda, dado, digamos, este rol que tiene de elaboración del presupuesto para la nación. Por lo tanto, les decía, uno puede ver y uno dice, ex ante, cuando presupuesto, ¿cuánto quiero destinar a gasto climático? Pero luego puedo ver ex post, el gasto ejecutado, como nos pasa a todos, ¿cierto? En nuestras vidas, digamos, uno planea y uno ejecuta en algún minuto. Entonces también es interesante medir cuánto efectivamente se ejecutó. ¿Por qué es importante? No solo por saberlo, sino que porque las políticas públicas se pueden orientar de esa forma. Y uno puede decir, oye, tenemos muy poco orientado a creación, por ejemplo, de infraestructura que nos permita, como les decía antes, protegernos, por ejemplo, de oleadas, ¿ya? O no estamos bien protegidos de aluviones, o no estamos protegiendo o restaurando bosques, ¿ya? Y por lo tanto no estamos avanzando en términos de poder capturar emisiones, ¿ya? Entonces la gracia es poder medir cuál es la acción que está tomando el gobierno en términos de gasto, de inversión asociada a cambio climático, y concretamente a partir de eso poder orientar la política pública. ¿Ya? Se han hecho ya 2 informes de este gasto, el segundo se entregó este año y aquí en el fondo se entregan algunas cifras, estas infografías están hechas para el informe anterior y uno ve que por ejemplo 14,6%, acá a la derecha, 14,6% del gasto total ejecutado fue en iniciativas de inversión del sector público en gasto climático. ¿Ya? Otra cosa que se hace desde el punto de vista de financiar lo verde, y yo le llamo también enverdecer como la deuda, digamos, en este caso del sector público, pero esto también lo hace el sector privado, y es endeudarse, en este caso a través de bonos, que son instrumentos de deuda. Básicamente uno vende, antes era un papel, digamos, y uno le da al inversionista un pedacito de ese papel que le decía, te voy a devolver con un tan porcentaje, un interés en un periodo
X, ¿cierto? Bueno, estos bonos el gobierno los emite y la gracia es que desde el 2019 se ha estado vinculando en el fondo el monto equivalente de lo que se recauda por este endeudamiento a proyectos que son verdes, por ejemplo, de transporte público eléctrico. Eso, por ejemplo, sería un proyecto verde financiado por un bono verde, ¿ya? Por eso se llama verde el bono, ¿ya? Este tipo de bonos ha ido creciendo en términos de participación en el stock de deuda pública, ya también entre estos bonos y más otros que son asociados a proyectos sociales, se ha llegado a cerca de no cerca, de un 36% del stock de deuda. Esto es, como para que tengan un referente, es altísimo a nivel global. Usualmente los países no tienen más de un 10%, digamos, y como mucho de su deuda en este tipo de instrumentos. Entonces, es bien interesante porque es como una forma novedosa de generar un incentivo para el desarrollo de proyectos verdes o la materialización, porque si es un proyecto que ya existe, pero que en el fondo se necesitan los recursos para desarrollarlo, es una forma bien interesante de generar en el fondo ese compromiso, dado que al emitir el bono, al levantar estos recursos, se asocia directamente con la realización de proyectos en particular. ¿Ya? Hay otros tipos de bonos que se llaman vinculados a sostenibilidad, son un poco más complejos, pero básicamente la idea es que alinean la estrategia climática del país con la estrategia financiera, porque lo que hacen es, al emitir y en el fondo, al emitir el bono y obtener recursos financieros, el gobierno o el que emita este tipo de bonos dice, ok, yo me comprometo a que, por ejemplo, las emisiones al año 2030 sean de 95 toneladas métricas, ¿ya? ¿Qué pasa el 2030 si no cumplo? Se sube la tasa de interés. Entonces el inversionista va a ganar un premio si es que aquel que emitió, en este caso el gobierno, no cumple esa promesa. Y por lo tanto, estamos apostando como país a que vamos a cumplir esa meta. Entonces, estamos asociando nuestros esfuerzos climáticos, de acción climática, con el financiamiento del fisco. Yo les hablé de que no siempre es fácil ver hacia dónde, qué financiar. Entonces, yo les mencioné la energía nuclear. Entonces uno dice, bueno, quizás no es muy verde, ¿cierto? Pero les mencioné ahora el transporte público eléctrico. Y uno podría decir, ah, ese sí es verde. Pero alguien me puede decir, oye, no tanto. Entonces, ¿cómo sabemos qué es verde y qué no es verde? ¿Ya? O diciéndolo como corresponde, medioambientalmente sostenible. ¿Cómo podemos saberlo? Hay distintas clasificaciones en el mundo, algunas son parecidas entre países. Nosotros, por ejemplo, no tenemos una clasificación. La Unión Europea hizo un sistema de clasificación de actividades como para poder saber cuáles son medioambientalmente sostenibles y cuáles no. Entonces, esto es como una especie, como que uno necesita una especie como de diccionario, por decirlo así. Entonces, cuando uno clasifica los bichitos en biología, uno tiene, digamos, una clasificación y los pone, digamos, por tipo de especie, ¿cierto? Eso en biología se llama una taxonomía. Y eso es lo que desarrollan los países y lo que estamos desarrollando nosotros, pero una taxonomía no de bichitos, sino que de actividades medioambientalmente sostenibles. Y seguramente hay un concepto que han escuchado y es el de lavado verde o greenwashing, que justamente esa confusión entre alguien, o perdón, una empresa que se autodefine como verde y que por el hecho de que no existe una forma de clasificarlo o de objetivamente decir si es verde o no es verde, porque no existe esta especie como de diccionario que les digo yo, se genera esta confusión y puede ser que alguien se haga pasar por verde cuando no lo es. ¿Y por qué esto es un problema?
de nuevo, porque estamos en un problema global. Queremos al 2050 haber reducido, ¿cierto?, la temperatura del globo, digamos. Queremos avanzar rápido, queremos que las empresas transformen, digamos, su forma de producir. Queremos muchas cosas. Y por lo tanto, para eso necesitamos inversiones y financiamiento. Y si ese financiamiento se está yendo a actividades que no ayudan en esa transición o que ayudan poco, puede ser que sea más lenta nuestra evolución. Por lo tanto, acá todas las inversiones en el fondo van a aportar al crecimiento del país, pero acá tenemos que en el fondo generar ciertos incentivos para que vayamos transicionando hacia actividades que dentro de sus procesos productivos vayan haciéndolos cada vez menos dañinos al medio ambiente. Por lo tanto, estamos elaborando, liderado desde el Ministerio de Hacienda, pero obviamente con Ministerio de Medio Ambiente y trabajando con los reguladores financieros y ¿cómo se llama esto? Y con el sector privado y con, bueno, muchos técnicos y expertos viendo cómo podemos generar esta taxonomía. ¿Ya? Voy aquí a avanzar hacia un concepto que es como más novedoso y parece raro que sea novedoso, pero es que tenemos que integrar de forma como visible, objetiva, tangible, la naturaleza y la biodiversidad en la economía. Entonces uno dice, bueno, pero si eso siempre está incorporado, nosotros tenemos industrias extractivas, ¿cierto? De peces, por ejemplo, la industria pesquera, y por lo tanto siempre la economía se ha basado en la naturaleza. Sí, pero no siempre hemos sido conscientes de la degradación de ese capital natural que vamos a llamar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno puede hacer un uso indiscriminado por el hecho de que solo está viendo el beneficio de tomar el pez, transformarlo en pescado, hacer harina de pescado, por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo de una industria en particular que puede ser como más fácil de visualizar. Y se está viendo solamente lo que es el valor productivo, el valor agregado económico, digamos, de esa transacción, esa transformación del insumo hacia el bien final. Y no se está tomando en consideración la degradación del capital natural. Entonces, la novedad en el fondo de incorporar la naturaleza a la economía y para generar un desarrollo sostenible es tratar de medir cuáles son los servicios que nos entrega ese stock de peces más allá de lo que es el valor económico de la harina de pescado. Y, por ejemplo, es valorar, no sé, desde el pH, digamos, de la zona donde está, la otra, digamos, especies que rondan y que hacen que sea incluso, puede ser, más productiva, digamos, la generación de peces en esa zona. No sé si me explico, pero en el fondo lo que hacemos es hacer más resilientes los sistemas al permitir, digamos, que todas las especies estén funcionando, viviendo en el ecosistema que les pertenece. Yo les mencionaba en la lámina 1, digamos, que uno de los impactos del cambio climático es la pérdida de especies. Entonces, aquí lo traigo de nuevo a colación, porque eso hace que sean menos resilientes los ecosistemas y, por ejemplo, ocurran aluviones, para irme a otro ejemplo, digamos, terrestre y no salirme del océano. Todo eso va a ir afectando la productividad de la economía y vamos a ir perdiendo servicios que en este minuto no tenemos medidos, ¿ya? Y voy a lo de la medición porque se creó un comité de capital natural en enero que justamente busca, de la misma forma que tenemos cuentas nacionales, que es lo que pongo al lado izquierdo, no quiero confundirlo, esas son las cuentas nacionales que existen hoy de PIB, inversión, consumo, luego el PIB desagregado por sector económico, pero la idea es avanzar hacia algo similar, en el fondo que lo pueda elaborar el Banco Central, pero que sean cuentas medioambientales o ambientales. Y para eso es un trabajo bien complejo, se va a hacer entre varios ministerios, Medio Ambiente, Hacienda, Economía, y con asesorías técnicas, obviamente, del Banco Central,
desde todo lo que es el marco de su competencia y lo que le permite su ley orgánica constitucional, todo el apoyo técnico para eventualmente poder generar estas estadísticas. Teniendo estas estadísticas, entonces vamos a poder incorporar explícitamente en nuestros modelos económicos estos servicios ecosistémicos y además orientar política pública de la misma forma que yo les mencionaba antes con el gasto público, en el fondo cuando uno genera este presupuesto de la nación. Ahora esto ya son políticas más de orientación de recursos hacia conservación de, por ejemplo, de, no sé, áreas protegidas, santuarios, pero muchas otras cosas más, ¿no? Se lo menciono esos dos cosas porque son los más conocidos. Y quiero terminar con dos ideas del trabajo coordinado que se requiere, ¿ya? Entonces quiero poner de nuevo volviendo a las finanzas, un poco lo que es el trabajo que hacemos desde el Ministerio de Hacienda con el sector privado. Trabajamos en lo que se llama la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes, donde están desde el sector público la CMF, que es el supervisor y regulador del mercado financiero, eh, está Banco Central de Chile, está la Superintendencia de Pensiones y está el Ministerio de Hacienda. Y estos cuatro son también los mismos que componen no sé si lo conocen, el Consejo de Estabilidad Financiera que se reúne mensualmente para ver temas de estabilidad financiera. Entonces tenemos acá como al corazón, digamos, de lo que es regulación del sector financiero. Y por el lado privado, bueno, incluimos a Banco Estado por ser una institución aparte, eh, todas las asociaciones y sus miembros, que serían asociaciones de fondos mutuos, fondos de pensiones, asociación de bancos, fondos de inversión, compañías de seguro, etc. ¿Ya? Y acá la idea es poder tener primero un acuerdo, y ese se generó hace ya un par de años, donde son acuerdos que, bueno, no son vinculantes desde el punto de vista que hay un compromiso de palabra y que, bueno, y que se llevó a escrito, pero no es una ley, no hay castigo ni nada del estilo. En el fondo, lo que se hizo es decir qué medidas tendría que adoptar cada una de estas instituciones para incorporar prácticas que lleven a sostenibilidad, pero lo más importante, dado que esto es sector financiero, es cómo hacen la gestión de riesgo, ¿ya? Y qué políticas e instrumentos de financiamiento verde o de administración de portafolios verdes tienen dentro de sus instituciones. Entonces, este compromiso se va revisando en el tiempo, ya han habido 2 revisiones del acuerdo y ahora estamos generando otro, ¿ya? Entonces, esto es algo como bien concreto de cómo en el fondo se tratan estos temas en términos de estas alianzas con el sector financiero. Y aquí nada más les dejo una eh, sinopsis, digamos, o apenas una pequeña muestra, digamos, de las acciones que se están tomando a nivel global, dado que estamos muy atrasados en la transición. Entonces se han generado cumbres a nivel internacional, como fue el Pacto para un Nuevo Acuerdo, digamos, global de financiamiento en París en junio. Se hacen las Semanas del Clima en Nueva York, que está desde el G20, todos los países, digamos, los más grandes, viendo cómo reformar toda la arquitectura financiera internacional, cómo podemos hacer que más financiamiento llegue, por ejemplo, a África, a zonas que son muy afectadas por los efectos del cambio climático y con muy bajas posibilidades de defenderse en el fondo y de protegerse. Y así, en el fondo, movilización para biodiversidad y todo eso. Así que voy a parar ahí, estoy segura que me pasé en el tiempo em, para, para recibir preguntas. Estamos muy bien, Carola. Ah, Sí, muchas gracias. Nos gustó mucho. Y por eso ahora Rodolfo va a moderar la pregunta y respuesta. Rodolfo, adelante. Bueno, muchas gracias, Carola. Súper clarificadora tu presentación, sobre todo en un tema tan vigente como la sustentabilidad. Muchas veces eh, recibimos poca información y sobre todo pocas veces recibimos información tan ordenada y tan explicada como a nivel macro, ¿cierto? A nivel
global y desde la perspectiva de nuestro país. Así que muchas gracias por tu exposición. Em, Ahora abrimos el espacio a que puedan hacer algunas Estoy preguntas, escuchando. ¿ya? Em, por favor, los que quieran, tengan cualquier pregunta que quieran hacer a Carola, envíenlo a través de la sección preguntas y respuestas aquí mismo en Zoom. Y bueno, Juan Carlos ya había puesto su pregunta antes. Juan Carlos Muñoz pregunta, ¿cómo se puede garantizar que las políticas, estas políticas del Estado de las que tú conversabas, eh, puedan mantenerse a través de los gobiernos, ¿cierto? Porque los gobiernos duran 4 años y muchas de estas es difícil que puedan dar resultados eh, en solo 4 años, incluso el periodo de gobierno es más corto porque el primer año es para organizar y el último año es para traspasar, entonces se hace como súper corto el plazo para poder ejecutar políticas de largo plazo. Sí, no, Juan Carlos, gracias por la pregunta, porque por lo menos, es decir, si eso no se logra, si no hay una acción, digamos, que trascienda, no hay ninguna posibilidad de que ni nosotros, Chile, digamos, o cualquier otro país logre realmente avanzar hacia sus metas. Entonces, ¿cómo hacerlo? Primero, tiene que haber un marco legal. Y yo creo que esa institucionalidad ya, o sea, en el fondo, ese marco a Chile le permite que en el fondo lo que se genere a consecuencia, digamos, de lo que indica la ley, trascienda, ¿ya? La ley, en el fondo, habría que revocar la ley al periodo siguiente. Lo otro es que cuando se generen este tipo de estrategias, por ejemplo, hay una estrategia nacional del hidrógeno verde que la hizo la administración anterior. ¿Cómo nosotros decimos, hoy esa estrategia a nosotros nos parece adecuada o no? ¿Sabes cómo? Porque cuando las generas, ya sea en la administración anterior, o ahora, o el próximo, la tiene que generar con consenso de todas las partes. Entonces, esto tiene que trabajarse siempre, y yo creo que eso es una ventaja en Chile. Tiene que trabajarse con distintos actores políticos, con académicos, que eso en el fondo le da una objetividad, digamos, al trabajo que se está haciendo desde el punto de vista técnico, con expertos internacionales, y ahí nosotros trabajamos mucho, como Chile, digo, con, por ejemplo, Banco Mundial, con el BID, con el Fondo Monetario Internacional, con la OECD. ¿Qué pasa? Estos técnicos que están en organismos internacionales no cambian con los distintos gobiernos. Entonces, básicamente, el asesor que tú tienes y la asesoría técnica que estás recibiendo trasciende a las administraciones. Entonces, yo diría que hay estos distintos elementos permiten que se vayan cumpliendo las cosas de una administración a otra. Que pueden haber modificaciones y en el fondo dar un matiz de acuerdo a lo que es, a cómo es, no sé, pues el enfoque que puede, para decir algo, la estrategia de hidrógeno verde, lo pongo a modo de ejemplo, en este minuto se le está dando un sello quizás de desarrollo regional mucho más fuerte del que tenía, por ejemplo, o de participación de comunidades. Eso sería como un sello, por ejemplo, que se le está agregando a la estrategia nacional que viene de la administración anterior. No sé si me explico. En el fondo, tienen que haber acuerdos de las distintas partes de la sociedad y ojalá vínculos con organismos internacionales que permitan que esto también genere una asistencia y una colaboración en el tiempo que vaya más allá de los 4 años. Ya, muchas gracias por la respuesta. Acá Roberto Ávila tiene otra pregunta. Dice, si acaso existen protocolos que valoren y premien una alianza entre proveedores y clientes, pasando por los distribuidores, desde el punto de vista de la preservación de una cadena de valor verde, y que satisfaga, digamos, a todos estos actores involucrados. Perfecto. No hay nada así como establecido, ¿ah? Lo que sí hay es que cuando, por ejemplo, se quiere identificar si una actividad es medioambientalmente sostenible, es como imposible no mirar la cadena completa, ¿ya? Entonces, puede ser que, por ejemplo, el producto final sea, voy a volver
transporte de un bus eléctrico, ¿ya? Pero puede ser que hacia atrás alguno de los insumos haya sido producido de una forma tremendamente contaminante, ¿ya? Por lo tanto, cuando un banco, por ejemplo, tiene que decir, quiero enverdecer mi cartera de créditos, quiero prestarle más, por decirlo así, a actividades o a proyectos que son más verdes. Y resulta que va y evalúa un proyecto que en la cadena de valor no es tan verde. ¿Ah? Entonces ahí va a haber un análisis, digamos, de qué es lo que está pasando con la producción de los distintos insumos para el proyecto bajo evaluación. Si hay algún criterio actualmente, cada uno de los bancos lo aplica hoy bajo sus propios criterios. Nos estamos tratando de asimilar a estándares internacionales y justamente lo que mencioné de la taxonomía apunta en la dirección de tener ya criterios objetivos que sean transparentes, incluso basados en ciencia, ¿no? O sea, criterios que uno no es que diga, oye, emite mucho, poco, sí, no, tiene que ser basado en ciencia. Ya, gracias. Eh, por otro lado, José Moya pregunta, ¿las áreas de impacto de los bonos verdes en Chile están vinculadas a la energía renovable, transporte limpio, infraestructura sostenible, gestión de residuos, adaptación al cambio climático? Pero sin embargo, Chile importa aproximadamente el 30% de los alimentos que consume. Esta dependencia de las importaciones es un riesgo para la seguridad alimentaria del país, ya que puede verse afectada por factores externos como los precios internacionales de alimentos o los conflictos geopolíticos. Entonces, él pregunta, ¿cómo se puede mejorar la eficiencia del gasto público en materia de también tener autonomía alimentaria, entendiendo como por más sustentabilidad? Sí, no, perfecto. Es una pregunta que tiene como un montón de aristas. Yo voy a tratar de responderla desde mi ámbito, porque tiene que ver desde, o sea, para ver lo amplia que es, digamos, tiene que ver incluso desde cuáles son nuestras ventajas para producir ciertos alimentos versus importarlos, ¿cierto? ¿Qué tipo de acuerdos hay para eso a nivel internacional? Eh, digamos, yo lo que te diría es que desde el punto de vista de mitigar, por ejemplo, lo que son las emisiones de industrias, digamos, relacionadas a la agricultura, a la silvicultura, lo que se puede hacer desde el gobierno es hacer que los procesos sean menos contaminantes. Por ejemplo, incentivando algún tipo de fertilizantes que sean menos contaminantes, por ejemplo. Eso es algo que se podría hacer. Ahora, ¿cómo hacer que disminuyamos nuestra dependencia? Yo creo que va más por la primera parte que estoy mencionando, que ahí se escapa un poco de las materias que sigo, porque no tiene tanto relación con el financiamiento, sino que con la estructura productiva y las ventajas comparativas que tengamos. Entonces, me quedo con, en el fondo, explicar que desde el fisco y desde el tipo de iniciativas que se pueden financiar, el hacer que en el fondo los procesos en agricultura o ganadería, en este caso, perdón, hablaba de alimentos, sean más verdes, yo creo que por ahí puede haber una forma de abordarlo. Relacionarlo con los bonos verdes es más complicado, pero es más complicado por un tema súper técnico. Y es que el bono tiene que tener como un proyecto subyacente, ¿cierto? Que sea muy fácil de identificar el cómo ese proyecto avanza, por ejemplo. ¿Ah? O tiene que ser un proyecto que sea como más estandarizado para que el inversionista pueda realmente hacer un monitoreo de cómo avanza y cómo, en el fondo, cómo evoluciona la elaboración de ese proyecto. Entonces, en el caso de la agricultura es muy complejo hacer eso, ¿ah? Entonces, más un tema técnico de que no se pueda vincular el bono a agricultura,
y más bien se deba orientar desde lo que es el gasto presupuestario, digamos, que puede ser a través del Ministerio de Agricultura. Ya. Bueno, estamos teniendo hartas preguntas que siguen apareciendo, ya va a ser difícil que las podamos contestar todas. Ya, pero sale el tema también entre algunos de los asistentes sobre el consumo de energía en los hogares o la participación de los hogares y los ciudadanos en este desafío por la sustentabilidad. Entonces, Claudia Valdía pregunta, dentro de las estrategias se tiene en cuenta que em, tiene que haber estrategias que incentiven el consumo de energía verde en los hogares. Sí, no, de todas maneras, ahí em, eh, desde el Ministerio de Medio Ambiente hay muchas iniciativas, algunas legales y otras educativas, que apuntan justamente a cambios en los hábitos de todos los ciudadanos, digamos, pero también a cambios en términos de cómo, por ejemplo, las industrias se hacen cargo, por ejemplo, de sus procesos productivos y de los residuos que generan. Entonces ahí yo te diría, hay como que explícitamente desde el Ministerio de Medio Ambiente y bueno, y de Energía, en el caso de esto de producción de energía, incentivos para aquello. Hay subsidios para, por ejemplo, uso de, sí, para electromovilidad, pero también para uso de energías eficientes. Em, es que eso yo te diría que hay temas desde el punto de vista legal, pero también desde el punto de vista de educacional y de generación de incentivos para cambios de comportamiento. Es súper Ya. importante en el fondo que todos aportemos un granito de arena. No es que vaya a mover la aguja a nivel mundial, pero sí va a mover la aguja en términos de concientización y generación luego de resultados. Ya, gracias. Marcela Palacios también tiene una pregunta, dice, ¿qué se ha hecho en materia de potenciar la agricultura regenerativa, que busca reducir el uso de agua y reducir el uso de los agroquímicos, y también fomenta la sustentabilidad financiera, reduciendo los costos de la agricultura? Sí, ahí me pasa un poco como con la pregunta anterior que quedo al debe de poder contestarles porque a nivel sectorial, en el fondo, de qué es lo que está haciendo el Ministerio de Agricultura para generar esos cambios en los procesos productivos, no lo sé exactamente. ¿Ah? Lo que sí sé es que en términos de cuáles son los ministerios que mayor proporción tienen de gasto público, digamos, en medidas que son adaptativas, está, bueno, por lejos en realidad el Ministerio de Transporte, pero luego también el Ministerio de Agricultura. Entonces, las medidas particulares que se están tomando no te sabría contestar. Ya. Bueno, tenemos algunas otras preguntas, no sé cómo estamos de tiempo, estamos medio justos, ¿ya? Estamos casi en la hora, nos queda la pregunta de la escuela. Y darnos tiempo para poder hacerla. No, Ya. pero darle nomás y no tengo problema. La pregunta, esa es la que tengo yo. Sí, dale tú con una, yo tengo la final. Ah, ya. Entonces, mi pregunta dice, ¿cómo se relacionan estos desafíos que tú nos planteaste a nivel global con las iniciativas que pueden hacer que participe toda la comunidad? Ya, por ejemplo, hay hartos países que han experimentado con sistemas de reciclaje, algunos más exitosos que otros, pero dentro de ellos hay uno súper exitoso que tiene que ver con cobrar una retención al comprar bebidas con botellas, con latas, con envases que se podrían reciclar, ¿ya? Y después devolver en el fondo al que lo compró o al que lo devolvió, devolverle el depósito por cada uno de los envases. Ya eso, de alguna manera, ese tipo
de iniciativas como que fomentan la participación y la responsabilidad de cada una de las personas. Entonces, mi pregunta es si puede iniciativas como esta, como una ley que obligue a hacer esa retención, ser considerada como un compromiso local también con la protección global del medio ambiente. Y si es posible que a través de este involucramiento se pueda también generar conciencia y sentido de urgencia en la ciudadanía con respecto a que las acciones de todos son importantes. Sí, no, definitivamente. Yo te diría que lo más relevante en términos de reducir, digamos, lo que son las emisiones que vienen desde procesos productivos y que en el fondo también resultan, digamos, de nuestro comportamiento a nivel de hogares, es el tratamiento de residuos. O sea, es una de las fuentes grandes, digamos, de contaminación, y para eso existe una ley que se llama la ley RED. A ver, déjame cortito mostrar. Acá. Y busca en el fondo disminuir la generación de residuos. La idea en el fondo es poder reutilizar, reciclar y tener como una valorización de los residuos. Y para eso en el fondo está lo que se llama una responsabilidad extendida del productor. Y se eligieron ciertos sectores. Y ahí un poco está lo que tú hablas de esto de envases, embalajes, pero también está el tema de aceites. No sé si saben, pero digamos, tirar el aceite por el lavaplato es un crimen, digamos. Lo mismo las baterías tienen que tener un tratamiento especial. Entonces, en el fondo, en la medida que todos estos procesos se vayan incorporando por ley en este caso, pero eligiendo ciertos productos prioritarios, se va generando una responsabilidad a nivel no solo productivo, pero también de comportamiento de hogares. ¿Sabes qué? Les quería nada más mencionar rápido, hay empresas que se autocomprometen a seguir ciertos conductas, digamos, que son medioambientalmente sostenibles y con su comunidad, clientes, medio ambiente, que están dentro de lo que se llama el sistema B. Es súper interesante porque en el fondo se autocertifican, ¿ya? Entonces, acá en el fondo estábamos hablando de una ley que en el fondo le exige, digamos, a ciertos sectores a cumplir con una responsabilidad mayor en términos de gestión de residuos. Acá estamos hablando de empresas que se autoimponen, digamos, un cierto comportamiento. Y nada más, ahí hay un poco de estadísticas, porque justamente desde los hogares de residuos en casa, el 58% son orgánicos. O sea, algo que, por ejemplo, uno podría cambiar un hábito, el comportamiento y hacer sin ningún, digamos, incentivo, incluso como mencionas, monetario, hacer un cambio tremendo, digamos, en cómo se gestiona el medio ambiente, o se protege más bien. ¿Cierto? Bueno, muchas gracias. Patricia quiere... Sí. Bueno, primero que nada, queremos agradecer, Carola Moreno, eh, que hayas tenido el tiempo para compartir una hora, ¿cierto?, de tu día con esta comunidad de estudiantes. Agradecemos también el gran interés que ha tenido la charla. Hemos tenido una concurrencia bastante buena. También no hemos tenido muchas preguntas. Lamentablemente por tema de tiempo no las podemos responder todas, pero Rodolfo ha tratado de tocar todos los temas que estaban en las preguntas. Y también agradecer que Carola nos ha traído varios elementos dentro de la finanza verde, nuevos conceptos como los instrumentos financieros verdes, los portfolios verdes, los instrumentos verdes, los modelos de gestión de riesgos sobre estos instrumentos, ¿cierto? Que son importantes para que nosotros podamos ir incorporando, ¿cierto?, las actualizaciones que hacemos con nuestros estudiantes, sobre todo en la formación de ellos. Nosotros tenemos por decirlo así, una costumbre, una habitualidad de consultarle a nuestros expositores que compartan al final alguna recomendación respecto a algún libro, que puede ser un libro misceláneo, puede ser un libro técnico, para recomendar a esta audiencia que hoy día vino tan interesada a escucharte, Carola.
¿Qué libro nos Eh, recomiendas hoy día? Sí, bueno, primero gracias a ustedes y las preguntas que hayan quedado pendientes, si quieren me las mandan y podemos, por último, pimponear después por escrito o en otro Zoom. Pero no puedo no mencionar un libro que ha sido extremadamente revolucionario y en realidad más que libro es un reporte que se llama el reporte Dasgupta, que es el reporte del profesor Dasgupta, que básicamente incluyó o recopiló desde muchos años, pero en el fondo sistematizó todo lo que es la inclusión del capital natural en el análisis económico. Y la verdad es que ha sido bien revolucionario. Creó el comité en Reino Unido y nosotros nos hemos inspirado en su trabajo. Muchas gracias. Bueno, en este momento entonces agradecemos a todos los que estuvieron con nosotros durante este tiempo y le agradecemos también a los académicos, a Rodolfo que hizo la mediación de las preguntas y a Carol especialmente por venir a entregarnos este tema de tanto interés para la facultad y para nuestra escuela. Muy buenas tardes, que estén todos muy bien. Buenas tardes, Carola, buenas tardes, Rodolfo. Hasta luego. Gracias por la invitación. Un gusto. Chao.